Y aquí estábamos conversando de cosas domésticas, recordando años de infancia para distraer el cerebro, porque estamos con Federico Irrazábal y Gustavo Rey. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos. Gente que sabe. Jornada de ayer, ¿no? Qué jornadita la de ayer realmente. La de ayer y la de hoy. Y la que nos sigue. Las que nos quedan. Pero fue una jornada atípica. No es muy común que pase esto en las elecciones. Yo no tengo recuerdo de que Yo haya tampoco. pasado y seguramente gente mayor tampoco. Por primera vez en muchos años el presidente electo no es proclamado por ninguna de las empresas encuestadoras como es costumbre en el Uruguay, sino que tenemos que esperar a la Corte Electoral y el resultado del escrutinio definitivo, por la diferencia que hay muy escasa, y definiendo la elección con los votos observados. Es increíble. Increíble. ¿Coincidís que se equivocaron las encuestas? No. No. Tengo muchos amigos. No, Pero ninguna le embocó, digamos. Bueno, lo que pasa es que esto no es una cuestión de que le invoquen o no le invoquen, sino que hay procedimientos que juegan con cuestiones estadísticas y con cuestiones de representatividad, que en resultados donde se dan estas pequeñas diferencias, bueno, no funcionan. Porque lo primero que hay que recordar es que la encuesta no anticipa el resultado de la elección. La encuesta dice, el día que se hace, cuál es el estado de la opinión pública en torno a ese tema. Si las elecciones fuesen ese día, el resultado sería de tal forma. Ahora, si en un plazo de tiempo determinado entre que transcurrió la última medición y el día de la elección suceden cosas, como sucedieron, es razonable que la opinión pública pueda cambiar. Yo te agregaría, si las elecciones fueran ese día y la gente votara lo que dice, También, por supuesto. Claro. Por supuesto. porque el uruguayo me parece... Me decías que las cosas que sucedieron, hablando de qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, el video de Guido Manini Ríos, ¿pudo haber hecho alguna diferencia en esa...? Solo el video no. Yo creo que fue todo el crecimiento de Manini que viene arrastrándose desde la primera vuelta con un 11% de representación parlamentaria, varias apariciones. Yo decía ayer, Manini le sirvió a la coalición mientras estuvo callado la boca y quieto. En la medida que Manini empezó a hablar y a mostrarse y a aparecer cada vez más, eso le fue restando votos a la coalición. Entonces pasó eso. Otra cosa que pasó es que vinieron 43.000 personas, entraron 43.000 personas al país frente a 14 o 15.000 que entraron el 27 de octubre. O sea que ahí, bueno, capaz que no todas votaron, pero hay un aumento por lo menos en el ingreso de personas al Uruguay que hace suponer que muchas de ellas sí vinieron y votaron. Y hablando de diferencias exiguas, de 20.000 votos, 30.000 votos, vos metés 15, 18.000 votos y movés la aguja. Claro. ¿Puedo decir algo? Pero por supuesto, No, al contrario. Yo no lo analizo desde lo político, Claro. sí desde la comunicación. Y desde hoy de mañana vengo escuchando supuestos, ¿no? Un supuesto es el video de Manini, Ajá. Un supuesto es el voto buquebús, Ajá. y otro supuesto es, ¿y qué pasa con ese voto que podía ser frentista, enojado, se fue, volvió por...? Todos son supuestos, es muy difícil, pero como ocurre todos los días Claro. en los supuestos de nuestra comunicación. ¿Qué pasa si vengo acá y me dicen, me preguntan, hasta que no lo sepa, no lo sé? Esa a veces es la acción más real, ¿no? Lo que puedo analizar cuando tengo los datos, los hechos más objetivos, ¿no? Ahora, bueno, vamos a comunicación, porque un ignorante. No te creas, Ignorante no, por observando. algo estás acá, no soy Pero un ignorante. al Frente Amplio se le veía hasta el día de ayer un discurso derrotista. Sí. De verdad. Sí. Es más, ayer, incluso, capaz que esto no lo dice nadie por educación, pero la carpa que habían armado en el lugar de espera era un tercio del tamaño de la carpa que tenían en las elecciones pasadas. Era como diciendo, bueno, lo hacemos porque hay que hacerlo, pero ya perdimos. Y después, en actitud física y expresión de la cara de Martínez cuando sale a hablar, era como... De fiesta, ¿no? Fue como raro. De celebración. Sí, bueno, yo lo seguí por mi casa, hice zapping por todos lados, tenía los canales, las radios, no me falta. Ya Las te veo redes, con 15 televisores. claro, las redes, todo, ¿no? Y las primeras entrevistas, que no sé, Federico, desde dónde y cómo, yo después te vi en otro canal, pero las primeras entrevistas, por ejemplo, a Orsi y a Carolina Cose, eran de cautela y daban como para leer, bueno, las encuestas fueron por ahí.
fueron como por los resultados que se anunciaron. anticipaban. Después fue cambiando un poco la percepción, después se fue manejando otra información y el discurso, sí, y la salida de Martínez, no solo de él, sino de todos los dirigentes, digamos que ahí hay un estado más de alegría o de festejo. Después, bueno, también habría que analizar desde lo político, de lo comunicacional, bueno, ¿qué se festeja? Se festeja una muy buena votación, bien, aunque no se gane, pero se festeja un muy buen voto más allá de las encuestas. En el lenguaje del cuerpo era obvio que había festejo, ¿no? Vamos a ir a verlo, pero eso también lo tenían en las anteriores. En las anteriores también fue el partido más votado. El discurso de ayer de Martínez era más ajustado claro, a lo que pasó el 27 de octubre que a lo que pasó ayer. Claro. ¿Sí? El discurso por el tono, por la gestualidad, por todo Era lo el que tenía que haber tenido. Era el discurso que tenía que haber dado el 27 de octubre. Pero agarraron como... Con el mismo escenario. Es decir, si vos mirás el escenario del 27 de octubre, era Martínez, Graciela Villar contra todos los que rajen, como decíamos en el Exacto. nadie. Ayer no faltó nadie para subirse al escenario, ¿no? Entonces todo el que pasaba por ahí se quería subir. ¿Por qué? Bueno, porque el clima y la sensación, así como en la carpa de la calle Pou el 27, habiendo obtenido el 29% de los votos, era de triunfo, claro, acá se invirtió. Y uno veía las caras en la carpa que estaba sobre Boulevard Artigas y el entusiasmo iba decayendo a medida que Martínez crecía en las encuestas. Después, bueno, se estabilizó la diferencia, se quedó ahí estancada y bueno, y los militantes del Partido Nacional festejaron cuando salió a la calle Pou. Pero el clima de algarabía, de triunfo de Martínez tiene como dos lecturas. Una lectura colectiva frente amplista y una lectura personal. También Martínez puede, de alguna manera, adjudicarse haber pasado de ser el posible padre de la derrota al posible padre de una remontada histórica. Vamos a ver una imagen. Una partecita del discurso de Martínez. Utilicemos esa inteligencia del pueblo uruguayo justamente para entender que nos enfrentamos a una situación inédita en el Uruguay y que requiere justamente la capacidad, la mano tendida, el corazón grande. Por lo tanto, ahora debemos esperar. Pero recién me mandaron un mensaje con una frase maravillosa. Y a veces las frases sintetizan mucho más que los 1000 discursos, ¿verdad? La frase decía: intentaron enterrarnos. Lo que no sabía es que somos semillas. No sabían que somos semillas. Y vimos la parte más tranquila, porque había otros momentos en que fue como una... No estaba saltando ahí, ¿no? Era como ganadores. Ya. Sí, sí. Fue un triunfo en parte porque uno puede, midiéndolo en términos relativos, decir, bueno, estábamos en 39 y pasamos al 48, 9 puntos. No hubo en ninguno de los balotajes anterior, de los que participó el Frente Amplio, ninguna de las instancias en las que el Frente creciera tanto. Ni Tabaré Vázquez ni Mujica hicieron crecer al Frente tanto entre una primera y una segunda vuelta. Y ayer además fue la diferencia mínima histórica que se dio desde que existe este procedimiento de balotaje desde el año 99. Nunca había habido un final tan ajustado. Que si no existiera hubiera ganado el Frente Amplio en la primera... En la anterior, con sí, 40 y pico. Pero con otro escenario, con otras reglas electorales. A veces, Gustavo, las caras o el cuerpo no dicen lo mismo que el texto que están diciendo. Claro. ¿Cómo viste ayer los discursos? No, bueno, en líneas generales, a ver, ayer creo que sí, que reflejaron un poco lo que estaban sintiendo, ¿no? También fue interesante qué pasó en el debate, qué pasó en los discursos anteriores. Ayer, por ejemplo, a ver, Martínez interrumpió el discurso varias veces, hasta coreando, cantando con sus seguidores, con la gente, ¿no? Fue un discurso pensado, pero también fue más conectado desde acá. Yo siempre reitero que, a ver, en oratoria política y en oratoria en líneas generales, un discurso, una buena
pieza oratoria o presentación tiene que tener cabeza, corazón y piernas. Cabeza es algo de información, cabeza es algún mensaje o idea fuerza para la agenda, el público, corazón es la gran conexión, es un poco lo que hizo ayer Más Martínez y después también la Calle Pou. En algún momento estaba esa conexión emocional, después hablaremos de la calle capaz, ¿no? Sí, sí. Y acción es alguna acción, el cómo sigo, el qué vamos a hacer. En el caso de Martínez ayer era, bueno, invitando a ir a, ¿no? A sus casas. A sus casas, tranquilos, en ¿Había algún calma. miedo de que pasara algo? No, bueno, no lo sé. Sinceramente Porque en algún no lo momento sé. sentí Por como suerte que- creo que no. Había que Sí. contener a la gente. Salir a de alguna contener, manera, ¿no? pero Yo creo que igual la gente estaba muy que es algo para destacar también, porque estaba muy Era en lo un que yo ambiente decía, era muy tranquila. festivo. con Sí, una diferencia sí. como esta y una incertidumbre como esta, en otro país hay 5 o 6 muertos el día de hoy. Claro. Hubieran quemado ómnibus. Y a veces el clima hasta no lo podemos crear por lo que seguimos en las redes, que es otro ámbito también de análisis, ¿no? Ayer la gente estaba presente, cara a cara. Bien. Hablando un poco de la evolución de la oratoria de Martínez, ¿vos creés que este último discurso fue un poco el mejor, no a nivel de las ideas, sino a nivel oratorio? Sí, a nivel de lo que conectó, sí. Al igual que creo que, por ejemplo, en el debate anterior mejoró en relación también al primer debate y después del debate hay una pequeña pieza oratoria que hace llegando a la huella de Seregni, que dice... no seré el mejor orador, pero hablo desde acá, desde el corazón. Creo que lo mejor que hace Martínez es cuando se conecta más desde ahí. ¿Y fue un discurso para la interna también? Bueno, siempre es un poco para el interno, un poco para la agenda política, que después sabrán analizar muy bien los analistas, y también tiene que ser, no nos olvidemos lo más importante, que es la gente que llegar a está la viendo gente. o está presente. Y la gente ayer que estaba presente, y capaz que no se le podía dar un mensaje también de perdimos, pero no estamos contentos. ¿Cómo decís el perdimos, pero No es muy estamos difícil. contentos? Bueno. Capaz que decimos no perdimos tanto o no Para fue mí lo bien. dijo. Cuando Claro. dice nos enterraron, somos enemillas. Bueno, esa Es una una- interpretación, porque mucha es gente en una realidad metáfora, justamente ¿no? dice que Martínez no asumió la derrota. Si les parece, vamos a ver otro pedacito Dale, del discurso para mí de, sí, de Martínez. pero Para vamos. vos sí. Sea cual sea el resultado final que dé la Corte Electoral seguramente el día martes, acá hay un pueblo que dijo estamos presentes, no queremos ser pasivos en la historia de la patria, queremos ser protagonistas. Y créanme, tener un pueblo enamorado de sus banderas, de sus sueños, de sus utopías, es lo más importante. El Frente Amplio no tiene razón de ser si no tiene gente siendo protagonista y demostrando que lo que parecía imposible era posible. No existe el Frente Amplio sin ustedes, compañeras y compañeros. Y lo mismo, los miles y miles de hombres y mujeres progresistas que se sumaron a esta tarea, no prestándonos el voto, poniéndole con el corazón, convencido que hay un proyecto político que es el proyecto político del pueblo oriental. Teníamos otro instante de ese... Y después vamos a ver en imágenes el festejo cuando estaban bailando y saltando y cantando. A mí hubo una... Estaba igual que tú. Después de que llegué a casa, estaba tiqui, 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 Con con todos los todos canales. Y hubo... Constanza Moreira, fue muy gráfica. Tuvo una entrevista al principio donde estaba... Yo decía, ¿por qué no te reís un poco? Mostrame los dientes, Constanza, porque estaba terrible. Y le hicieron una entrevista después... Y la actitud era absolutamente totalmente distinta. ¿Y cómo te das cuenta cómo influyen, no, las cosas? Hay que actuar un poco más, capaz. Claro. Hay veces ser que no se puede. No ser tan transparente. Bueno, sí. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo el contexto determina, no? Sí. Porque cuando empezaron a subir todos en el acto de ayer de Martínez,
estaban todos como más contentos y se los veía, ¿no? El contexto determina mucho el estado hasta de la fisiología, de la sonrisa, de me permito a sonreír. Ustedes observaron, capaz que es motivo de análisis después, pero los que subieron del gobierno multicolor, ¿quién fue el que sonrió más? Fue Novik. Sí. ¿Sonrió mucho Manini? No. A pesar de que sonríe poco, ¿no? En general, pero sonrió poco, ¿no? Hasta cuando la calle Pou habla del saludo del presidente Vázquez, aplaudieron casi todos y Manini se mantiene con los brazos acá. O sea, todo comunica, tampoco... A mí me gusta siempre decir que no hay que sobreanalizar a la máxima potencia cualquier mensaje, pero son indicadores, ¿no? Pero ahí también para mí, ahora vamos para el otro lado, ahí está lo que tú estabas diciendo. Sí, exactamente. Lo mismo que veía yo en exceso en el otro, que capaz que era un discurso anterior, acá lo veía también porque, a ver, están convencidos de que ganaron, sin lugar a dudas. Simplemente no lo anunciaron porque Martínez no reconoció una derrota. Y sin embargo, las caras no decían lo mismo. Las caras parecía que tuvieran una diferencia mayor. Porque tampoco se podían llevar puesta la institucionalidad de la Corte Electoral esa noche, ¿no? Es decir, con un discurso excesivamente triunfalista, cuando Martínez de alguna forma, esta vez, el Claro, salir ahí primero, está lo que tú estabas diciendo. Sí, el totalmente. salir primero le implica una ventaja. ¿Por qué? Porque dice, vamos a esperar el resultado de la Corte Electoral. Entonces, ¿qué dice? Bueno, hay que esperar, marca la cancha. Entonces, la calle no puede salir. Ayer, bueno, Gustavo lo va a decir ahora, supongo, en el lenguaje gestual de la calle había una contención, había unas ganas de salir a gritar el gol y no poder. Entonces, Novik, ¿por qué está tan contento? Ayer veía un tuit, ¿no?, que decía, Novik es el tercer golero suplente de un equipo que sale campeón. Porque en realidad, seguro, termina pasando que Novik hoy no tiene nada. Novik tiene un diputado con el cual ya ha marcado grandes diferencias, que es un diputado que se fue del Partido Nacional y que todavía hay seguramente en las casas de apuestas en Londres apuestas para ver cuánto dura Daniel Peña dentro del Partido de la Gente. Y es el único anclaje político que tiene Novik era el de estar ayer parado en ese escenario, con un 1% de representación. Y esperar que le dé algo en ¿Cómo no va a estar feliz? Claro, entonces todo lo que le venga a Novik es positivo, es suma. Entonces estaba como loco. Los demás no estaban muy contentos. Seguramente tiene que haber habido una charla con Manini en la previa. Y Manini no estaba con esa cara de casualidad. Bueno, y lo de Talvi tampoco es un individuo demasiado expresivo, pero... Yo le quiero mandar un beso especial al Mono Capretti, que es el presentador. El Mono hizo de portero, de presentador, de todo. Porque hay que subir también al escenario a esa altura, además, a decirle, este calor de la gente, y estaba puesto de frío. Y el Mono, con cada figura que llegó a la sede de la calle, aparecía. El Mono apareció en cámara ayer en todas las transmisiones, más que los candidatos. Qué divino, no, es un capo. El Mono, sin palabras. Pero... porque hay que hacerlo. Vamos a ver un pedacito del discurso de la calle. En el día de hoy, con la misma prudencia, con la misma paciencia que siempre nos hemos conducido, porque nosotros, entre otras cosas, además de gobernar un país, queremos tener una sociedad en paz y una sociedad unida, y lo que menos podemos hacerle es darle manija. Y tenemos la convicción material de que el 1 de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país y que hoy se expresó en las urnas la ciudadanía. Yo te regalo ese lugar, qué fuerte, porque yo no me contendría, yo sabría decir, ganamos y se acabó todo. No importa la corte, no me importa Martínez. No, Fito, así no. Por eso yo no puedo ser político. Así no. Pero bueno, a ver, en un discurso... Dijo eso también, pero... vamos a llamarle un discurso, una pieza oratoria como la de ayer, en un acto final... el candidato está pensando de vuelta en que me tengo que dirigir en varios escenarios, ¿no?
a quien no me saludó, al público que está ahí, al día de mañana, al gobierno multicolor, y que en el mundo de hoy, con las redes también, el punto y la coma marca la diferencia, y las palabras generan otras acciones. Entonces, es un acto cuidado, de reflexión. No es casualidad también que donde más emocionó ayer la calle fue en la referencia a su padre, ¿no? Ahora, fue lo más emotivo. Es increíble cómo poder mantener, ¿no? Esa cosa de decir lo que tengo y puedo decir no desde mi lugar, y a la vez manejar la emoción. Sí. Y además con el altibajo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que daban las encuestas en la previa, seguro había un discurso preparado con un tono y con un contenido determinado que no fue el que vimos anoche. Y bueno, ¿y cómo lo cambiás, no? En un par de horas, 3 horas, ¿cómo asumís los números, los vaivenes? Claro. Debe haber habido mucho nervio. Mucho nervio, perdón, probablemente todos llevaban el plan A y el plan B. Claro. Gano, pierdo. Tengo que... Bien, y bueno, pasó ayer algo medio especial, ¿no? Claro, y lo que decíamos también afuera del aire, las reuniones que habrán tenido entre ellos también durante todas esas horas. Bueno, porque estaban todos ahí adentro. Todos los candidatos. Lo que pasa es que lo que no creo que nadie estaba... O sea, los dos creo que tendrían sí un plan A y un plan B, pero nadie tenía un plan en el medio entre el A y el B, claro, que fue lo que terminó pasando, ¿no? Es decir, me parece que tuvieron que tomar pedazos del discurso del plan B y del plan A, pegarlos y armar un discurso... Hacer un puzzle. ¿no? Gustavo, yo te quería preguntar, ¿notaste nerviosismo? ¿Notaste que estaba nervioso Luis Lacalle Pou o alguien de la parte multicolor o no? Pues yo estaría nerviosa, pero no los veo nerviosos. No sé qué pensás vos. Claro. No, obvio que transmite seguridad. A ver, son oradores que han estado mucho arriba de escenarios y recorriendo el país. Pueden gustar más o menos, pero eso lo hacen, ¿no? Y manejan una gestualidad potente en sus ademanes, marcando lo que dicen, señalando algún punto, ¿no? Los ademanes acompañan como el contenido de su voz, miran al auditorio. Para encontrar esas expresiones más sutiles hay que empezar a mirar la expresión de la cara, lo que llaman las microexpresiones, y ahí uno puede encontrar, pero que también, lo vuelvo, es humano eso, ¿no? Por supuesto. Encontrar que apretamos un poco la boca de los labios, el cuello lo podemos tensionar. Beatriz Argimón estaba más tranquila de lo que yo pensaba que iba a ¿sí? ser. Sí, bueno. Yo no puedo, yo no sé, no serviría para política. Pero yo no de vuelta. No puedo. Y eso él reafirma. Y soy actor, y justamente. al actuar poder representar escenarios. Yo no podría, yo no hubiera subido. Vamos a ver otro pasaje del discurso de Lacalle Pou. Obviamente que hay forma de aceptar los resultados. Nosotros siempre los aceptamos de la misma manera, de un lado o del otro del mostrador. Y formalmente lo sabremos en pocos días. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible. Pero vayamos entonces no a la anécdota, que esto va a quedar en la anécdota, no les quepa la menor duda. Esto es anécdota. Vayamos a la principal. Y lo principal es que el Uruguay, hoy, casi una mitad votó a un candidato y la otra mitad más un poquito a otro candidato. Y eso reafirma lo que nosotros hemos venido hablando en todos estos meses y con mayor profundidad rumbo a la segunda vuelta. Siempre dijimos, y cada vez más vigente, este resultado de hoy confirma que el próximo gobierno no puede ser cambiar una mitad por la otra del país. Tenemos que unir a la sociedad, tenemos que unir a los
Muy inteligentes palabras. Muy, creo. muy estructurado esa parte del discurso, ¿no, Federico? Había un discurso preparado, ¿no? Es decir, bueno, había un discurso preparado y otro sobre el que se trabajó y se le introdujeron algunos elementos. Creo que maneja muy bien y separa muy bien lo formal, lo institucional, lo que va a definir la Corte y el sentimiento, ¿no? Es decir, la Corte proclamará, dirá quién es el ganador el día martes, etcétera. Pero el otro candidato no quiso aceptar el resultado. Bueno. Que no dice no quiso aceptar la derrota. No dice derrota para no... Porque es muy poca la diferencia. Entonces, no quiso aceptar el resultado. Entonces está marcando una cuestión más formal y una más afectiva, más emotiva, si se quiere, ¿no? Yo, hablando de lo formal, emotivo y todo mezclado, sé que va a haber un festejo. Del lado que sea, sé que va a haber un festejo. Ya me comuniqué con los dos comandos. Ajá. ¿Pediste invitación para nosotros? Estamos todos invitados. En realidad, yo había dicho viernes, después la calle Pou habló de dentro de una semana. Domingo. En el discurso. Pero Sí. yo he puesto a que la Corte ya para el viernes va a poder dar el resultado y podremos hacer un gran baile. Hay en un la elemento, Rambla. hay un elemento ahí ¿De un lado o del otro? de Yo la se lo ofrecí a los dos. de la diferencia que está marcando hoy la Corte, ¿no? Estamos hablando de que son unos 35.000 votos observados. Ajá. Y hoy la diferencia a favor de la calle es de 28.000. Bueno. Alcanzaría con que de esos 35.000 votos la calle obtuviera 7.000 para dar el pleito por terminado, porque ahí ya cerraría la diferencia. Entonces, bueno, probablemente no tengamos que esperar al final del conteo de los votos observados para conocer esa diferencia. Después va a estar la pelea por los votos anulados, que son 55.000 votos. Habrá que ver, porque digo, los criterios de anulación de los votos a veces son demasiado estrictos. Obviamente, el famoso voto que pone la feta de salame adentro del sobre es un voto claramente anulado. Ahora, en blanco. Una hoja que se le rayó, se le rajó uno de los vértices porque, no sé, en una distracción, en un mal movimiento al doblarla, o una hoja que alguien te la dio y tenía una cruz o una raya y no te diste cuenta, cuenta como anulado. Va a haber, ahí los van a pelear a muerte los delegados de los partidos. Claro. Pero un voto con una feta de salame es en blanco. Bueno, en blanco, sí, está bien. No. Pero sí, porque es un objeto extraño, Claro. es verdad. Extraño. Pero pones una hoja toda picada, Y o ya pones, está. no sé, dos hojas del mismo. Pones una feta de salame con una hoja de Con una votación. hoja de votación. Es Ahí anulado. está, es un semi-sándwich. Así que, Sí. ¿cuántos dijiste que había? 55.000 votos anulados. Y 35 creo que eran. 35.000 observados. Los observados. El comportamiento de los Cabeza, observados cabeza. en octubre, el comportamiento de los observados en octubre es importante destacarlo porque aproximadamente un 28% de los votos observados en octubre, que son las mismas personas que votan observadas en octubre, que en Exacto. noviembre correspondió a la calle Pou. Muy bien. Mientras que un 25 más o menos a Daniel Martínez y un 22 y algo a Cabildo Abierto. Por lo tanto, si la calle Pou logra mantener los votos observados que tuvo en octubre en esta segunda instancia, ya tendría la diferencia que necesita para hacerla indescontable. Yo creo que el resultado todo el mundo ya lo está, lo tiene como claro. Igual hay que esperar también en la maldad, ¿no? Sacando la política, sacando en la maldad. Que te caracteriza, sí. Claro. Martínez salió a estropearles el festejo a los blancos. ¿Sí? ¿O no? A cortar la posibilidad de que hoy hubiera Porque había caritas en el escenario y yo decía, ¿estás tan felices porque le están estropeando el festejo al otro? Se dice que hubo dirigentes del Frente Amplio que le pidieron a Martínez que concediera la derrota, que aceptara el resultado. Sí, y no lo hizo. Martínez está jugando también, me parece, varias pasadas de factura durante la campaña, ¿no? Porque lo trataron bastante mal durante la campaña. Sobre todo en la última Exacto. parte. En la última parte, Martínez no tiene hoy ningún lugar desde el cual reposicionar su carrera política en el corto plazo, porque no compitió para ser diputado ni senador, por lo tanto, en este escenario está quedando fuera. Le queda una chance, que es postularse a la reelección por la Intendencia de Montevideo, pero fuiste candidato a la presidencia, volver a la Intendencia, bueno... Yo creo que marcó dentro del frente. Puede ser, es una opción. Marcó dentro del frente Pero no un tiene lugar. estructura, es decir, en su propio Nos tenemos partido que ir. él corresponde a la fracción minoritaria, Sí. que hoy no domina el Partido Socialista. No es diputado, no es senador, no es intendente al día de hoy tampoco porque renunció.
¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Veremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos Muchas quedan gracias. muchas cosas, pero bueno, tenemos tiempo para seguir analizando. Tenemos Conversando. 5 años además para analizar todo esto. También, también. Cada tanto los traemos. de 4, nuevo. digamos, Está porque el bien. último ya arrancamos con las encuestas. Muchísimas campaña. gracias. La campaña. Sí, porque tenemos una campaña de 1 año y medio en Y este ahora país. empezó la campaña municipal. Nos vamos, chao, chao, nos vamos a dar tanta gracias. Ya volvemos. ¿Será que sos un ángel